Con la clase, quiero responder la pregunta de ayer o de la semana pasada, porque yo me veo los videos que no hago también, para que vean que hago mi pega bien hecha. Entonces, siempre que no hago una clase, igual la miro, porque es importante que vayamos siempre en línea entre lo que hace Francisca y lo que hago yo. Entonces, la última pregunta que tuvo Yerko, ¿cierto? Que la Fran la contestó bien, súper bien, pero que también me citó y dijo, pregunta en la próxima clase, Alexi, de que yo me hago cargo de la pelota que me tiró, em, eh, fue respecto a cuando está en problemas de clasificación, y lo hablaron, y lo voy a repetir un poco en la clase de hoy. ¿Qué hacemos cuando la accuracy score es distinto a la información que nos entrega la matriz de confusión? ¿Cierto? Es decir, tú tienes una matriz de confusión que te dice que es mejor el modelo A, pero la accuracy score te dice que es mejor el modelo B. Entonces, cuando pasa eso, y que pasa un montón, y es cosa, es decir, en casos de la vida real te encontráis con ese dilema un montón de veces, uno generalmente hace dos cosas. Primero, no hay una regla estricta, ¿ya? Entonces, no existe un modelo que te los pondere. Esa es la primera respuesta. Entonces, sería fantástico ahí tener un algoritmo que te dijera, mira, no sé, 0,3 el accuracy score más 0,5 el falso positivo y así, y llegar a un promedio ponderado que te dijera un nuevo score, que por lo tanto el mejor de esos scores el que te queda, ya no existe eso. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer en esos casos es discriminar caso a caso, tal como respondió la Fran. Entonces, lo que generalmente nos pasa en medicina, cuando resolvemos problemas como diagnóstico preventivo, análisis genético y cosas de ese estilo, la matriz de confusión es la que se lleva todo independiente de la accuracy score. Y la accuracy score lo pescamos muy poco, dejamos que pase cierta métrica hacia arriba, mínima, porque es un problema de medicina, pero es la matriz de confusión la que se lleva todo el peso, ¿ya? Y por lo tanto ahí elegimos en función de eso. Y en otros problemas, donde lo que nos importa es predecir con mayor exactitud, sin importar si el falso positivo, falso negativo, algo así, como no sé, ponte un caso retail de tarjeta de crédito, el accuracy score es el que manda. Entonces, va a ser caso a caso y va a depender de qué es lo que estáis balanceando ahí. Como en medicina es tan importante, ¿cierto? Un falso positivo, un falso negativo, dependiendo de lo que estáis buscando, siempre va a primar ese ponderador. ¿Ya? Esa es la respuesta. Pero así como en resumen, no existe un score que nos permita buscar un promedio de ambos y poder decir, ah, extraordinario, me quedo en este caso con este modelo, en este otro. Lo tenéis que hacer case by case. Entonces, dicho eso, vamos al resumen de la clase anterior. Entonces ya cubrimos los principales problemas de clasificación y de regresión, ¿cierto? Cubrimos los principales modelos que están asociados a todo esto. Y nos dimos cuenta, ¿cierto? Y esto lo vieron con Francisca en la clase práctica de Python, que la materia de confusión es tanto mucho más importante que una accuracy score. Y hoy día, de hecho, al final de la clase les voy a mostrar un ejemplo real de un caso en el que la accuracy score era extraordinario y nos llevó en el primer momento a casi celebrar, y después les voy a mostrar lo importante que es una matriz de confusión. ¿Ya? Entonces, y esto va a estar muy linkeado a la clase que viene después del laboratorio. Va a estar muy linkeado en mostrarles que el análisis visual de los problemas es súper importante. ¿Ya? Entonces, y a mí me gusta mucho esto porque no sé si sigue la discusión, ¿cierto? Ustedes saben que para mantenerse al día en esto, sobre todo en este campo, uno tiene que estar todos los días metido. O sea, yo todos los días le destino un buen rato de algún momento, generalmente la madrugada. En la madrugada, para ponerme al día con lo que está pasando, porque esta cuestión evoluciona muy rápido. Entonces, dentro de eso, me imagino que todos ustedes ya están súper familiarizados, al menos con el concepto de lo que se llama chat, ¿cierto? Chat GPT, ¿cierto? Me imagino que todos lo han visto, chat GPT. Y esto es, ¿cierto? Inteligencia artificial generativa, de alguna forma, se le conoce. Entonces, revolucionó el mundo completamente el lanzamiento. Espérate, tengo a alguien que no está mute y vamos a poner mute. Ahí sí.
Entonces revolucionó completamente la industria, porque no sé si ustedes lo han ocupado, yo lo he estado testeando un montón para ver efectivamente lo que hace y es súper potente. Entonces tú le preguntas cosas y te responde, si le refinas la pregunta, te refina la respuesta. Entonces hay un estudio que se hizo recién, me voy a detener esto en un minuto en esto porque es súper importante para lo que estamos viendo en el curso, ¿ya? Entonces tú le preguntas a chat, ¿cómo se llama? GPT, y él te contesta, y te contesta preciso, porque lo que ocupa es una base no estructurada extremadamente gigantesca, de esto que se llama LLM, ¿cierto? Que son Super Large Models, y por lo tanto va buscando información y te va respondiendo de forma exacta. Entonces, un estudio reciente hecho en MIT mostró con un grupo de tratamiento y un grupo de control, o sea, un estudio súper bien hechito, que efectivamente ocupar inteligencia artificial generativa como ChatGPT te vuelve más productivo en generación de texto, por ejemplo. Si tú tienes que hacer un reporte, una campaña de marketing, algo así, ocupar ChatGPT versus no ocuparlo te vuelve más productivo. Entonces tiene un componente bastante importante de ayuda en tu trabajo, ¿cierto? En white collar, lo que se llama white collar work, ¿ok? Entonces, em, y dado eso, ustedes saben que se ha revolucionado, porque tú le puedes decir que hasta te haga coding, ¿cierto? Tú le puedes decir, por ejemplo, oye, mira, quiero que me hagas un script, hazme un script de un modelo de clasificación, o un vecino más cercano, le das enter y la cuestión te tira el script de Python. Entonces la podéis pedir en R, podéis pedir en HTML, lo que tú queráis, da igual. Una cuestión súper potente. Entonces, condicional a eso, lo importante de esta adopción que está teniendo el mundo a esta como inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Que te permite realizar esta interacción básicamente con el bot, es que hay que tener un montón de cuidado en que recuerden que al final lo más relevante que uno hace es buscar satisfacer un objetivo de negocios, ¿cierto? En lo que nosotros vemos como business analytics. Y por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención del estudio era que una de las grandes ventajas que se encontraba de Chat GPT cuando se ocupaba era que eliminaba el tiempo de brainstorming, ¿ya? Lo reducía un montón y por eso te hacía ser un poco más, o sea, bastante más productivo. Ahora, mi pregunta es, ustedes saben que esto no es una iteración, ¿cierto? Cuando uno trabaja y diseña cosas es una cuestión de harto tiempo. Y por lo tanto lo que yo veo es que hay efectos importantes en productividad en el corto, pero me preocupa qué genera eso en el largo. Entonces, y particularmente me preocupó, por ejemplo, que redujera el tiempo de brainstorming, porque si bien lo reduce y te hace transitoriamente más productivo, mi pregunta es cuál es el efecto de largo plazo de haber reducido ese tiempo de brainstorming que es fundamental en términos de pensamiento y creatividad para el proceso que sigue después. Ten en cuenta que la respuesta no es clara porque le estamos poniendo mucho peso al corto plazo de lo que genera, pero no estamos validando con el mismo estudio, por decirlo de alguna manera, cuál es el efecto que tiene en el mediano y en el corto cortar todas esas capacidades del ser humano que generan que cuando no tiene este tipo de ayudas, entonces no es claro el efecto. Y quiero que cuando lo vean, ¿cierto? Como personas que están entendiendo un curso en el que los objetivos son lo más importantes, lo tomen con ese balance que es relevante, ¿ya? Saber que efectivamente es una gran herramienta, pero que a la vez no necesariamente logra en muchos casos cumplir el objetivo de lo que estás buscando, ¿ok? Es importante. Entonces, veamos un caso cortito de negocio de clasificación antes de pasar a lo que viene. Me está emocionando con ChatGPT, que me emociono porque como que lo veo todo, en todas partes, lo entreno y es bueno, pero me da miedo en algunas cosas, porque creo que hay ciertas cosas que se pierden y ciertas cosas que se ganan. Entonces, este es un caso de negocio real, ¿ya? Me tocó resolverlo en una empresa y le vamos a dar una vuelta para ver qué piensan ustedes con lo que han aprendido con sus modelos de clasificación. Entonces, tenemos una empresa de transporte, ¿ya? Y donde tienen el típico problema de flota, es súper, pero súper relevante, que es que si el chofer llega o no llega a la hora. Entonces, el chofer parte desde la ciudad X, ¿cierto? Acá, la ciudad X,
y tiene que llegar a la ciudad Y, y la pregunta es si llega o no llega a la hora. ¿Cierto? Entonces, no es tan grave que llegue antes, pero sí es grave que llegue después. Si el cliente no le gusta llegar, si tú le dijiste que el bus va a llegar a las 10 de la noche y llega a las 11, claramente el cliente está enojado, ¿cierto? No le gusta el servicio, no lo valora. Y eso tiene pérdidas bien importantes porque un porcentaje relevante de la gente que se cambia de empresa de transporte, por ejemplo, que en mi punto se iban los buses ABC y después prefiere irse en los XYZ, es porque no llega a la hora. ¿Ya? Entonces, por eso este problema de negocios hacía tanta relevancia para esta empresa de transporte. ¿Ok? Entonces, la empresa aquí no entiende cómo abordar este problema desde el punto de vista de Business Analytics. Entonces, eso es lo primero que pasaba, que si bien la empresa estaba consciente de lo relevante que era que llegara tarde, ¿ya? No sabía cómo abordarlo, porque no es trivial. O sea, gran parte de lo que ustedes van a vivir en las empresas si se dedican a esto, ¿cierto? Después de este tremendo curso, si ustedes se dedican a esto, lo que van a vivir es que cuando lleguen a las empresas, ellos van a entender que tienen un problema, ¿ok? Pero no van a tener idea cómo hacerle el tackle a este problema. No saben cómo verlo desde el punto de vista de Business Analytics porque no es trivial. O sea, ¿qué modelo hago? ¿Es un modelo lo que necesito? ¿Qué necesito? ¿No? Y obviamente esto generaba problemas en mayores costos, menores utilidades, pérdida de clientes, un montón de cosas, porque además esta empresa de buses tenía una flota de miles de buses, ¿ya? Entonces estamos hablando de que eran números muy grandes en términos de un año los que se perdían en dinero por este problema, ¿ya? Y ustedes entenderán que en un problema como esto, y este punto a mí me gustaba mucho, que existen costos que no son medibles directamente. O sea, cuando el bus llega tarde, hay costos ahí que no son tangibles, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vuelve el problema aún más difícil, ¿ok? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál podría ser un costo no medible en un problema así? Es decir, un costo que te genera que el bus llegue tarde, pero que no lo tienes como dato y por lo tanto no lo vas a poder ocupar no lo vas a poder utilizar en tu problema de analytics. ¿Qué costo podría ser? Choque. No, pero el choque, Accidente. ya, pero el choque como empresa es medible para ti, po, ¿no? Porque tiene la reparación, tiene el tiempo perdido, tiene el lucro cesante, tienes todos los costos que se asocian a eso. O tú te refieres a el costo emocional, por ejemplo, que tiene el chofer al haber chocado. ¿Eso? No, no, me refiero a que yo no voy a saber si es que el auto va a chocar cuando va al destino X al destino Y. Ya, perfecto. Si tú tienes una probabilidad que tienes que medir de eso, ya, muy bien. Efectivamente, eso no es un costo, pero es una de las variables que no tienes cómo medir. Súper bien, Francisco. Pero, por ejemplo, Elizabeth hace el punto en el chat y dice prestigio. Chuta, se me fue, me fui a la... Madre mía, dame un segundo. Ahí sí. Uno de los costos importantes que existen en esta cosa es el prestigio. Ya, porque tú llegas tarde y pierdes prestigio, pierdes marca, por ejemplo. La pregunta es, ¿cómo mides eso? Y la respuesta es, nada, pues hay un montón de formas de medirlo, pero no hay ninguna precisa. Y de hecho, en ninguna estáis segura si lo estáis midiendo. Entonces es un tema súper relevante, ¿ya? Y hay otras cosas también, como, no sé, efectivamente, costos emocionales que vienen de, no sé, el chofer si choca, cosas así. Pero efectivamente hay varios costos acá que no se pueden medir con facilidad, ¿ya? Súper bien. Espérate, tengo aquí en el chat dos más, que se me emociona la gente. La repitencia en viajes de clientes frecuentes. Perfecto. Por ejemplo, porque como no está linkeado al ID perfecto de los clientes, hay cosas que no se van a volver a repetir, hay churn que no vaya a poder medir, ¿cierto? Porque no tienes todos los clientes, no sabes exactamente quién vuelve o no vuelve a viajar en una flota tan grande. Ya, exacto. Muy bien. Entonces, ya muy bien ahí contestaron y ahora viene la otra pregunta. Entonces yo les digo, ¿qué objetivo, cierto, uno debería tener cuando resuelve un problema de esta índole? A ver, con todo lo que hemos visto en el curso, por tanto, analizar este problema de clasificación antes de seguir adelante. ¿Qué objetivo es supongan que ustedes ya tomaron este caso?
Entonces dijeron, no, ya, yo lo resuelvo, ¿cierto? Y al resolverlo, ¿qué objetivo entonces ustedes sellarían antes de comenzar? Porque recuerden que antes de comenzar cualquier cosa uno tiene que ver el objetivo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de el enfoque que tenemos, el Goal-Based Data Organization? Es lo que nos mueve antes de empezar cualquier cosa. Entonces, con eso en mente, ¿qué objetivo sería el que tendrían para resolver un problema de esta índole? Recuerden que la empresa lo que quiere es medir el problema, clasificarlo, no sé, no tiene idea de lo que tiene que hacer. Por lo tanto, ustedes le tienen que dar esa recomendación. ¿Qué le dirían? El objetivo sería mejorar los procesos de la empresa, básicamente. Ya, pero fíjate, si supongo que estamos en la reunión, entonces tú me dijiste eso, y yo soy el de los buses. Y tú me estás vendiendo este producto Business Analytics y tú me decís, yo quiero mejorar los procesos de la empresa. Entonces yo te digo, de verdad, lo que yo te contestaría sería, pero eso es lo que me han respondido todos. Y eso no me Ah, dice nada muy general. Yo quiero que me digáis algo específico que me va a hacer dejar de ver este desangrado de dinero. ¿Por qué se los digo Maximi- así? Pero antes que me contesten, ¿por qué se los digo así? Porque el éxito en este mundo de negocios, de Business Analytics, está en esta respuesta. En cada problema que vas, no en otra. El resto da lo mismo porque el resto no dice, ah, mira, el KNN, hago el Super Vector Machine, hago una red neuronal, si eso da igual, porque la tecnología ya le puedes pedir hasta ChatGPT que te lo haga. La gracia está en que no hay ningún algoritmo en el planeta Tierra que te va a responder esta pregunta que no sea el expertise de haber resuelto esto antes o entender la materia, lo que sea que hay detrás, ¿me entiendes? Entonces, esta pregunta es la que vale todo el valor agregado de lo que uno ofrece, ¿ya? Entonces aquí tienen que hilar súper fino cuando uno la responde para decir, oh, mira, el problema de negocio aquí es este, y por lo tanto los potenciales objetivos que podríamos tener a resolver con alcances entre un corto y un largo, piensen que tienen que balancear un montón de cosas cuando van a dar esta respuesta es esto. Ahora sí, maximizar. ¿Quién me está respondiendo? ¿Un alumno? no era yo, pero lo escribí en el chat. Bueno, A hartas ver, personas escribieron también. a ver, los vamos a leer a todos. Entonces, optimizarme, ya, entonces, ya, después dice, minimizar el tiempo llegado versus el tiempo estimado inicialmente. Perfecto. Ese es efectivamente uno de los objetivos, Rodrigo. Muy bien. Efectivamente lo que queremos es, de alguna forma, minimizar ese delta, ¿cierto? Entre que le dijimos a las 10 y llegamos a las 11. Ya, entonces Nicole me pone optimizar. Bien, Nicole, siempre queremos optimizar, pero ahí de nuevo hay que hilar fino, porque si le respondemos al cliente, el cliente va a pensar que le estamos leseando, ¿cierto? Cuando uno le responde algo a los clientes para venderles sobre todo estos productos, tiene que ser súper, súper específico, ¿ya? Maximizar el número de buses que llegan a tiempo, efectivamente también podría ser. El motivo, causa la no puntualidad o llegada. Muy bien, Elizabeth, ya. Exacto, reducir la probable fuga de cliente. Entonces, este otro objetivo también súper relevante que va a derivar del primero. Identificar las causas que provocan el retraso de los buses. Y me gusta mucho el de Javier, pero el de Javier es lo que va a venir después. ¿Ya? Y aquí es súper importante. Mira, Javier responde una cosa muy buena que dice, identificar las causas que provocan el retraso. Extraordinario. Fíjate que yo fíjense que en Business Analytics lo que buscamos con los datos es que al final es preguntarse cuál es la perilla que hay que apretar, ¿cierto? Porque cuando hacemos todos estos algoritmos, tenemos dos mundos. Uno donde solo nos importa predecir y queremos ser súper exactos en la predicción, como de un tumor, y ahí no nos va a importar si el Pixel 5 o el Pixel 100 es el más importante en Image Recognition, va a dar lo mismo, pero tenemos otro mundo en el que queremos hacer inferencias, ¿cierto? Y además de predecir, queremos decir, mira, esta es la variable que nos causa problemas. Por ejemplo, en el caso del bus, es el chofer X. ¿Cierto? Nos dimos cuenta que estos choferes, de los, no sé, 2000 que tenemos, estos 100 siempre llegan tarde. Y analizando todas las variables nos dimos cuenta que realmente el problema es el chofer. Entonces, dos cosas. O los despedimos o hacemos una resignación de ellos o le hacemos una capacitación o algo hay que hacer, pero sabemos qué perilla apretar. Pero ese objetivo siempre deriva del primero, ¿ok? Siempre primero tenemos que dar cuenta qué es lo que queremos como el global y después empezamos a hilar fino abajo. Entonces,
siempre va a existir que es entender qué perilla hay que apretar, pero obviamente eso va a depender del primero que elegimos, ¿ok? Exacto, muy bien. Ahí está Roger, justo está definiendo, justo Roger está haciendo el mismo comentario, que efectivamente lo que hacemos siempre tiramos unos grandes, muy globales, pues empezamos muy fino con lo específico. Ya, muy bien. Entonces, lo que uno quiere en este caso, el objetivo así como deseado de la empresa, dado el problema, porque el problema de negocio es llegar tarde, y eso tiene costos y un montón de cosas. Entonces, el objetivo primordial de la empresa es llegar a la hora. Como decía alguien, efectivamente minimizar el tiempo entre lo que se prometió, ¿cierto? Y lo que efectivamente se logró, ¿ya? Entonces, ahí uno dice, ¿cómo uno podría abordar este problema ahora desde el enfoque supervisado? Entonces, aquí vienen todos ustedes expertos después de las clases de clasificación y el taller de la Fran y me dicen, ¿cómo elaborarían un problema de clasificación que les permitiría, ¿cierto?, abordar este problema? ¿Qué harían? Cachen que ahora me tienen que decir el modelo, eso les estoy diciendo. Entonces, no me respondan nada en general ahora. Lo que quiero es que me digan una cuestión mega específica del punto de vista si, mira, esta es la variable 0,1 o cómo lo hago. Y estas son las variables que se me ocurren que serían importantes para poder modelar el que llegue o no llegue a la hora, ¿no? Y no sean tímidos, por si se pueden poner unmute. No tienen para qué escribirme en el chat. En todo grande. Pueden participar con su voz, que está en su voz, escuchar su voz me llena de alegría, entonces que pueden participar con voz. A ver, ¿qué me dice? Gira una variable que marque como un perfecto, ¿cierto? El primer Ya, sí, approach, sí, ahora voy a hablar. Lo que pasa es que no quería interrumpirte, pero sí. eh, sí, no, en el fondo hay que adelante. generar, bueno, el problema es que uno llega tarde, entonces lo que tengo que hacer es marcar el bus como llega o no llega tarde para identificar y poder clasificar a posteriori esa, esa causa. Extraordinario. Entonces, efectivamente, el primer Es que approach que abordamos, eso no quería que me dijeras, extraordinario, porque no, me gusta como más ser más piola. está bien, está bien, Ya, te pero está entiendo, bien, te entiendo, te sí. entiendo. Y el primer approach fue efectivamente, Isabel, que uno dijo, mira, vamos a hacer uno, si llega tarde, la tormenta y me estaba botando. Ahora sí. Ahora lo ven bien, ¿cierto? Ya, entonces, no se preocupen, no me perdieron, aquí estoy. Entonces, el primer approach efectivamente fue el que dice Elizabeth. Creamos un modelo en el que la variable era 1 si llegaba tarde y 0 si no, ¿ya? 0 si llega a la hora, ¿cierto? Llega a la hora. ¿Ya? Ese fue el primer modelo y con ese corrimos ciertos modelos de clasificación de los que ustedes han visto desde una logistic, que uno siempre la corre igual por amor al arte porque uno nunca sabe si te puede... La gracia que tiene la logistic es que te da mucho espacio para inferencia por los efectos marginales, entonces uno siempre la corre igual para poder ver qué variables juega en el problema, ¿ya? Como le explicamos en las clases anteriores, por ejemplo, el modelo del vecino más cercano es muy preciso, es muy potente, pero no te permite hacer inferencias, ¿cierto? Entonces, en un problema como este, te permite predecir si el chofer va a llegar o no a la hora, lo que es muy útil, pero si le preguntas al modelo, ¿qué variable es la que más jugó? No te lo puede responder porque es un modelo no paramétrico, ¿ya? Entonces, eso es relevante. Aquí, Roger me pregunta una consulta, dice, en lugar de ser un problema clasificado, ¿se puede abordar como un problema a partir de la probabilidad de llegada de tiempo? Sí, mira, ahí yo creo que hay una confusión importante, Roger. Los modelos de clasificación, y ahí lo hice mal yo entonces cuando lo expliqué en el pasado, los modelos de clasificación, si bien te dicen 1-0, lo que tienen es una probabilidad. El modelo computa una probabilidad y en función de eso te dice una clase u otra, pero no es un modelo que compute 1-0, ¿ya? El modelo lo que computa es una probabilidad, por lo tanto, igual es como, el modelo de clasificación es igual a un modelo de regresión en términos de que predice una variable numérica continua.
¿ya? Lo que pasa es que después eso lo lleva a una clasificación dependiendo de si la probabilidad es alta o no, dado un umbral. Por lo tanto, si vas a utilizar una probabilidad aquí, queda en el mismo mundo. Pero este sí se puede transformar en un problema de regresión y de hecho fue una de las estrategias que ocupamos cuando resolvimos este problema fue hacerlo como un problema de clasificación y como uno de regresión al mismo tiempo. ¿Por qué? Y les voy a contar por qué. Mira, cuando hicimos esto estábamos súper contentos, ¿ya? Y dentro de las variables explicativas estaban, no sé, tipo de bus, a qué ciudad va, a qué hora salió. ¿Se dan cuenta que hay muchas cosas que te pueden hacer llegar tarde? Por ejemplo, si sale a las 10 de la mañana, y vaya a un viaje de 2 horas, es mucho más probable que llegues a la hora versus si saliste a las 7:30, que te toca todo el taco, ¿cierto? Entonces, cosas de ese estilo importaban mucho, o el tipo de chofer, el tipo de bus, habían buses más nuevos, otros más viejos, habían otras cosas que jugaron para mostrarnos qué hacían que un chofer llegara tarde. Pero el problema que tenía este problema de clasificación, ¿saben cuál era? Era que llegar tarde, cuando por primera vez lo corrimos, era desde 1 minuto tarde hasta llegar 2 horas tarde. Entonces nos salían 800 millones de uno. ¿Se dan cuenta? Porque es súper probable que tú llegues tarde, pero 30 segundos tarde es tarde. Bueno, para el modelo, si lo estáis creando de esa manera, lo es, po. Porque tú lo único que estáis haciendo es que le estáis diciendo, mira, si llegamos a las 10 y llegamos a las 10:01 segundos, ponle un 1 y si no, ponle un 0. Entonces, cuando corres un modelo así, tenía 800 millones de uno y casi nada en 0. Entonces, el modelo de clasificación no es útil bajo ese esquema porque te equivocaste en definir la variable para ese problema. Hay otros que es todo lo contrario. El 1 y el 0 te los divide súper bien, pero acá el 1 y el 0, dado como lo estructuraste, te deja un enfoque desbalanceado que te corta completamente el problema. Entonces, ahí viene la parte de negocio y de la expertise de la empresa, po. Y entonces uno se empieza a preguntar, oye, mira, ¿qué es tarde? ¿Hasta cuándo tú sientes que los clientes, con la experiencia que ustedes tienen, con las encuestas de satisfacción y todo lo demás, qué es tarde? Es llegar más de media hora y ahí empezar a hilar fino. Entonces corremos un modelo en el que si llegó después de media hora de la hora estimada, entonces un 1 y si no un 0. Y ahí se nos balancea todo, ¿se dan cuenta? Y ahí empieza el modelo a correr súper bien y a dar súper buenos insights y cosas de ese estilo. Y por lo mismo, producto de este problema de clasificación desbalanceada que se provocaba, también lo transformamos en un modelo de regresión donde la variable explicativa era diferencia en tiempo. Entonces ahí el modelo se transformaba de una clasificación a una regresión donde lo que uno hacía era decir, mira, la variable Y es cuán tarde llegamos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, y como ahí lo tenías continuo, podías coger un modelo de regresión que te dijera, mira, es un polinomio, una step, como propone Isabel ahí en el chat, o cualquier cosa. Y con eso efectivamente pudimos resolver la situación de manera súper exitosa, darnos cuenta cuáles eran las variables que efectivamente generaban llegar tarde, cuál era la que más le importaba a los clientes y obviamente después de eso derivó todo otro estudio que era cómo mejoramos, cómo hacemos que el cliente tenga mayor satisfacción, en qué viajes es imposible, ¿cierto? De alguna forma ajustar esto, y etcétera, ¿no? Sí, fue un problema súper importante que nos permitió ver qué cosa, cuál es así como la moraleja, que el definir esta parte en la vida real tienen que tener N cuidado, ¿ya? Porque se tienen que interpretar súper bien con el objetivo de negocios que viene después, ¿ya? Excelente. Sí, Entonces sigamos. ahí, Cuéntame. Alexis, en esa parte, cuando uno No se me emocionó define, ya, ¿no? cuando uno define la variable clase o la variable clasificación, Sí, ese es todo un rollo. O sea, yo he exacto, estado semanas definiendo he estado semanas y exacto. definiendo esa variable en algunos problemas, sobre todo, por ejemplo, en este que tú tienes ahí, precisamente porque pasa eso, pues se te carga mucho una clase y después para modelar ese desbalance
tienes que volver, o sea, tienes que hacer todo un trabajo para poder equilibrar las clases, para que el modelo haga la pega, porque si no, te quedas muy cargado para un lado, te va a clasificar todo hacia esa variable y finalmente no resuelves el problema. Entonces, si uno Exacto. no focaliza bien en esa variable de clase, es, digamos, un desastre hacia adelante. Exacto, exacto. Y efectivamente los problemas de clase, por eso es que el punto de fondo, muchas gracias Elizabeth por el comentario, en estas cosas es que, y él de alguna forma lo que le hemos tratado de contar en todas las clases que están, que el Machine Learning es muchísimo más, o sea, para sacarle valor, es muchísimo más que el modelo que uno ve. Uno aprende cómo clasificar, perfecto, pero cuando llega al mundo real y está el problema de negocio, llegar al punto en el que por fin corre el algoritmo es súper difícil. Ahí está como todo el valor agregado. Entonces, llegar al punto en que los datos de verdad van a correr el modelo y te van a dar lo que estás esperando es complejo, súper difícil de llegar porque muchas veces algo tan sencillo como crear la variable de clase, la 0,1, va a importar tanto en el problema que, como dice Elizabeth, te va a pasar semana en eso, semanas buscando cuál es la variable 0,1 que efectivamente hace sentido para lo que estás ahí buscando. Es súper, súper entretenido, pero súper, súper desafiante. ¿Ok? Alexis, una consulta. ¿Y ahí cómo se puede rebalancear la muestra? Si es que está muy Mira, desbalanceada entre las distintas clases. ya, mira, súper buena pregunta, porque vamos a asumir, para responder tu pregunta, Rodrigo, vamos a asumir que uno ya encontró el 0,1 que corresponde, ¿ya? Entonces es como que ya no es el cuestionamiento de que la tenía desbalanceada porque puse muchos unos que no hacían sentido y en realidad ciertos ceros que tampoco. Supongamos que tú ya encontraste que eran unos y ceros que sí son del problema de negocio. Si me voy al otro extremo, lo tenemos en medicina, con tumor maligno benigno. Ahí yo ya sé que uno es maligno y benigno, entonces ahí no tengo espacio para equivocarme, ¿cierto? Ahí yo sí sé que el 1 y 0 es 1 y 0. Po. Ya. Entonces supón, y justo traje un ejemplo para el final de esta clase que nos tocó resolver real en medicina. Entonces supón que tú tenés, por ejemplo, y que pasa, donde más he visto clasificación desbalanceada es en medicina. ¿Por qué? Porque tú naturalmente tenés, por ejemplo, te llegan 1000 pacientes, tenés 2, 3 con el mal y 997 sanos. Esto por una cuestión de normalidad de salud, po, ¿no? Se dan cuenta que la mayor cantidad de exámenes que se hacen en cualquier lugar tan bueno, o sea, la gente no tiene nada. Y son muy poquitos los que efectivamente tienen la enfermedad. Y entonces cuando pasa eso, es un problema súper importante para los algoritmos y es tan relevante que existe un campo entero de estudio que se llama Imbalance Classification, que te muestra cómo atacar este problema, ¿ya? Y hay varias formas de atacarlo y va a depender si estás en un problema de clasificación como los que estamos viendo con estos tipos de modelos o si estás, por ejemplo, en reconocimiento de imágenes. La típica solución en reconocimiento de imágenes para un problema desbalanceado es lo que se llama un data augmentation, que lo que hace es que rota las imágenes, ¿cierto? El algoritmo los va rotando, les cambia de eje, la invierte, de modo que le hace ver al algoritmo imágenes que son nuevas, que en realidad no son nuevas, son imágenes alteradas de las que tiene el tumor. Entonces, trata de multiplicar las imágenes que tienen la anomalía, que son las que están en muy poco en la muestra, de modo que tenga más datos de eso, ¿no? Esa es la primera solución artificial. Obviamente, muchachos, para todos, o sea, para muchachos, para todos, la mejor opción sería balancearla a través de más datos, ¿no es cierto? Pero el problema es que esa es súper costosa. Y lo otro típico que hace son dos técnicas que una se llama oversampling y una que se llama undersampling, ¿ya? Entonces, el problema que tiene el over y el undersampling es que si la muestra está muy desbalanceada, ninguna de las dos sirve. Y en el extremo, y creo que nos ha pasado muchas veces en equipos médicos haciendo esto, no queda otra que aumentar los datos de forma real, buscar más enfermos, ¿ya? Pero en la mayor cantidad de problemas de negocio donde el desbalanceo, no sé, 10-90, 20-80 y tenía un montón de datos, el over, el undersampling o el data augmentation te resuelven el problema, ¿ya? Casi siempre.
Pero cuando tienes, y yo el caso que les voy a mostrar al final, que nos pasó en una clasificación de imagen en medicina, en ese caso, ninguna técnica de balanceo sirvió, ninguna, porque era tal el nivel de desbalanceo que lo único que tuvimos que hacer fue realmente aumentarlo con la anomalía. O sea, tuvimos que buscar más pacientes que tuvieran la anomalía para aumentar la muestra, porque nada mejoraba la accuracy de la cuestión, ¿ok? Era tan impreciso, y es súper choro porque les voy a mostrar que era tan preciso y tan impreciso a la vez que hubo que modificarlo en esa dimensión. Y se van a dar cuenta por qué digo lo que digo, ¿ya? Entonces, perfecto. Pero antes de ir al ejemplo de esta clase, me gustaría tocar el punto que justo toca por tópico ahora, que es cómo nosotros elegimos un modelo, ¿cierto? ¿Cuál es la variable que nos hace decir, oye, mira, el modelo A es mejor que el modelo B? ¿Cierto? Y esto es, de hecho, uno de los super mega aportes de Machine Learning respecto a las otras ciencias, y es lo que llamamos validación, ¿cierto? Validation, o en realidad le llamamos cross-validation, ¿ok? Y esto es como lo que hace al día de hoy que el Machine Learning sea una de las técnicas más potentes que existen en el mundo, ¿ya? Y que lo diferencia, por ejemplo, de la econometría, que es una cuestión en la que no se utiliza esto tan comúnmente. ¿Qué es la validación? Y alguien también preguntaba en la clase pasada de la Fran y decía, oye Fran, ¿por qué estamos dividiendo la muestra en dos, entre training y test? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que alguien preguntó eso en la clase de Python? Yo me acuerdo porque vi el video ayer, entonces me acuerdo muy fresco. Lo vi así como, te vi como tipo, no sé, 2:30 de la mañana, Fran. Así que no sé si pude capturar toda la información, pero lo vi. Debo decir que hice mi tarea. Entonces, y la Fran está viendo Netflix ahí porque no me está pescando lo que le estoy diciendo. Es que ella se conectó, a ella le gusta Disney Plus. Este, que está en otra, mira, y si no, está totalmente enchufado en otra dimensión. Pero bueno, después verá el video y se dará cuenta que le hablé. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la validación? ¿Y por qué esto hace a Machine Learning el día de hoy un algoritmo tan potente? Y es porque nosotros tenemos miedo de lo que se llama overfitting, ¿cierto? Nosotros tenemos mucho miedo de que si vemos estos datos, así, perdón. Nosotros tenemos mucho miedo de que si vemos, por ejemplo, una muestra de este estilo, con puntos, el modelo con el que terminamos sea así. Porque cuando uno ve un modelo así de bueno, dice no, too good to be true, ¿cierto? Esta cuestión no puede ser. Aquí hay overfitting. ¿Por qué? Porque quien estimó este modelo forzó tanto el polinomio o la red neuronal o lo que sea que está detrás que está prediciendo todo perfecto, po, y eso claramente no es real. Bueno, entonces se le ocurrió a los investigadores que crearon este campo evitar este problema a través de algo súper sencillo, ¿ya? Súper sencillo, que es dividir la muestra en dos. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir, y por eso se va a llamar validación cruzada o cross-validation. Nosotros vamos a dividir cada muestra que tengamos antes de estimar en dos partes. La primera le vamos a llamar un training set, y ahí donde el algoritmo va a aprender. Ahí va a ser su learning, ¿ya? El training. Y por eso se llama training porque ahí se entrena. Ya, otra vez me caí. No sé, de nuevo, pero ahora ya volví. Pero bueno, es que me vuelvo rápido. Entonces, miren, de nuevo. Entonces, aquí yo digo, tengo un training set, ¿cierto? Entonces, en el training set voy a entrenar el modelo y en el test set lo voy a testear. Entonces, y en esto se va a basar toda la gracia de encontrar el mejor modelo, en que una parte se va a ocupar para entrenamiento y la otra parte que nunca vio, y esto es lo que les tiene que quedar así, pero requete contra metido en la cabeza, así como hacerse un tatuaje en la espalda de que diga test y training, es que cuando validen el modelo en el test set, esos datos el modelo nunca los vio cuando estimó. Son nuevos para él, a pesar de que son artificialmente nuevos, porque ustedes sí los tienen en la muestra, pero el modelo nunca los vio. Entonces, cuando se le ocurrió esto y revolucionó todo, ¿cierto?, la generación de algoritmos y de modelos, ¿ya? Empezaron a pensar bien.
súper, pero ¿cómo lo hacemos? Porque más encima, como tenemos el poder computacional para iterar varias veces, ¿cuál es la mejor forma de validar esto cruzadamente? Y aquí están los tres métodos más comunes, ¿ya? Y los tres métodos más comunes de validación son estos que están aquí. Entonces, el Validation Set Approach va a ser el primero. Después va a ser el Leave One Out Cross Validation, que es un tremendo método, pero que va a tener un pequeño detallito que no lo va a hacer muy aplicable. Y vamos a tener el K-Fold Cross Validation, que este que está aquí es el Gold Standard en Machine Learning. ¿Ok? El Gold Standard. ¿Ok? El K-Fold Cross Validation. Y de hecho, cuando uno tiene muestras no balanceadas, uno hace una cuestión que se llama un Stratify K-Fold Cross Validation para poder hacer que la validación cruzada que hace tome en cuenta que tienes muestras desbalanceadas. Para que lo recuerden, ¿ya? Y como que lo anoten ahí en la servilleta. Porque sé que están en este momento ya están viendo Netflix, ya, pues, que ya llevamos como 46 minutos de clase y ya se me desconecta la mitad ya. Más encima que ya llega la mitad de clase y se me desconecta la mitad, al final termino con 25 que me ponen atención. Entonces, vamos al primero, el Validation Set Approach. Este es el más simple y el más utilizado en todo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace aquí? Divide la muestra en dos partes. Así de simple. Entonces tú tienes una muestra aquí, mira, lo haces así. Tienes una muestra y vamos a suponer que tenéis 100 datos, ¿ya? Solamente porque así me hace súper fácil explicar el algoritmo. Entonces tú le dices cómo lo fraccionas. Esto no es 50 y 50. Tú le dices al algoritmo. Entonces supongamos al algoritmo que tú le decís, mira, divídemelo en 80% training y 20% test. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Hace un aleatorio y te va a tomar 80% de estos datos. Supongamos que corta ahí 80 y va a entrenar acá y aquí va a testear los 20 que nunca vio. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué significa entrenar? Significa que estima el modelo con estos datos. Estima el modelo. ¿Y qué significa que testea? Testea significa que si es un modelo de regresión, hace esto por el error cuadrático medio, ¿cierto? Por ejemplo, lo más común. El real menos el pronóstico, ¿cierto? Y si es un modelo de clasificación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el binary cross entropy, lo que vimos en clase, ¿sí o no? Y le va a calcular el costo promedio, y en el otro caso va a calcular el error cuadrático medio, ¿cierto? O el mean square error, lo que quieran, pero promedio, ¿cierto? Ya, perfecto. Y eso hace. Entonces, corrió una vez, tomó 80 datos aleatorios de los 100 y testeó en 20. Y en esos 20 calculó ya sea el error cuadrático medio o el binary cross entropy o cualquier costo que ustedes le dieron al modelo. Eso lo hace para todos los modelos o para todos los supuestos que cambiaste. Y ahí compara. Este es el método más sencillo, ¿ya? El Validation Set Approach, que lo dividí en dos nomás. Entonces, mejoras que tiene este mismo método. ¿Cuáles son? Que en lugar de correr una iteración, corras más. Y entonces, fíjate que aquí hiciste tu primera iteración y dividiste 80 y 20. Entonces vas y tú haces, por ejemplo, una segunda y divides de nuevo 80 y 20. Entonces supón que ahora te toca, no sé, 10 datos acá, 10 datos acá y tomó los 80 al medio. Y entonces entrenas en esos 80, que ahora tiene 10 nuevos que antes no tenía, y testea en esos otros 20 donde ahora hay 10 que antes no testeó, que están nuevos para el modelo, porque no lo usa para estimar. Y ahí promedias esas dos iteraciones y te quedas con el mejor modelo. Entonces, ¿cómo lo puedes refinar? Si lo haces más veces. O sea, si por ejemplo lo haces iterar 10 veces, cada vez va a tomar 80 datos aleatorios, que van a ser distintos. No todos, pero van a ser distintos. ¿Ya? Perfecto para todos. ¿Me entendieron el método de validación? Hay algo que quiero que tengan en cuenta. Sí, espérate, que alguien preguntó en el chat y alguien se quitó el micrófono porque me iba a preguntar siempre. Rodrigo me pregunta en el chat, me dice, ¿cómo se hace si los datos son perfectos? Justo iba a dar ese ejemplo, Rodrigo. Ya. Y alguien se había quitado el micrófono. ¿Qué iba a decir el del micrófono on? Sí, yo te iba a decir Matías Álvarez por acá, buenos días.
Iba a decir Buenos días, que Matías. en la clase del viernes con Francisca, la clase como práctica en Python, vimos algo de estos conjuntos training y de prueba, y ahí ocupamos 70-30, solamente eso iba a mencionar. Ya, perfecto. Extraordinario. Entonces, ahí tú, dependiendo del número de datos, del problema y todo, tú vas a elegir los clusters, ¿ya? Entonces tú vas a decir 80-20, 70-30, 50-50, eso va a depender 100% de tu análisis. Y lo que iba a responder justo cuando Rodrigo hizo la pregunta es, fíjense que esto solo va a funcionar en problemas que son de corte transversal. ¿Ustedes saben lo que la diferencia entre un corte transversal o cross-section y un análisis de serie de tiempo o time series? Es bien grande, porque en un corte transversal tú lo que haces es como que tomas todas las observaciones como si estuvieran en el mismo momento del tiempo, ¿ya? Todas. Por lo tanto, no importa el tiempo en ese problema. ¿Qué pasa si no importa el tiempo? Yo puedo tomar la observación 1 y la 100 de esa muestra y dan igual si las corto. ¿Se dan cuenta? Pero cuando estoy en un problema de series de tiempo, no da igual. ¿Saben por qué? Porque la observación 50, por ejemplo, depende de la 49. Entonces, supongo que yo estoy modelando inflación. Entonces, yo digo, la inflación de hoy depende de la inflación de ayer en mi modelito. Eso quiere decir que cuando vaya a correr mi modelo, el dato de enero del 2020 va a necesitar que esté el dato de diciembre del 2019, porque si no el modelo no va a correr. Entonces, en ese caso, este tipo de validación no sirve, porque no me puede cortar aleatorio, porque si me corta aleatorio, me va a cortar el suministro de un modelo con dependencia. Y por lo tanto, cuando yo trabajo en serie de tiempo, Rodrigo, no ocupo ninguno de los métodos que te voy a mostrar ahora. Lo que hay uno ocupa es otra cosa, que es que o va cortando las colas y va avanzando, o se va moviendo toda la muestra. Entonces uno ahí hace dos métodos, que son un rolling o un roll, que después te los puedo contar en particular, pero son distintos a estos métodos de variación. Estos son los más comunes porque generalmente uno no está en serie de tiempo, pero eh, eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces pregunta Félix si se congeló la imagen. ¿Se congeló o todos me ven moviéndome? Ah, porque todavía no he movido la diapositiva, Félix. Está como impaciente, Félix, viste que llega a avanzar a la siguiente. Entonces, aquí viene el segundo método, que se llama Leave One Out Cross Validation. No se había congelado la imagen, muchachos. Y ojalá que si se congeló así como cuando me veía bien, porque han cachado que siempre se congela cuando uno se ve mal. Se le Entonces, ojalá congeló la cámara, profe. se me congeló la cámara y me veo bien en la imagen congelada o no, me veo mal. Le va a dar tortícolis en la imagen. Ah, ya, entonces a ver. O sea, si se me congeló, obvio. ¿Ahora se congeló hasta el audio? Sí, correcto. Sí, parece que se congeló el audio. Volví tranquilo, no vayan a decir nada. Espérense un poco que estoy entrando. Porque yo sé que justo en esta parte es como el chavo que dicen así, como el maestro lo organiza y después dicen, ah, se me chispoteó, que después tienen que decir, ah, súper fome súper fome la clase del profe. Pero entré, así que ahora miren sus palabras antes de decir cualquier cosa que ya los estoy escuchando, ¿ya? Siempre han decir así, nunca han decir algo bueno. No, no decir, oye, puta que lata que se cortó el profe, estoy muy triste. Ya, entonces. Vemos que ahora no funciona, porque tengo mucha intermitencia por esta cuestión de la tormenta en este momento. Entonces, vamos al Leave One Out Cross Validation. ¿Me escuchan todos y me ven moviéndome? Así como interactivamente. Sí. Sí, Sí, Estoy, ya. sí, estoy dinámico, estoy dinámico. sí, está ahí perfecto. Sí. Gracias, muchas gracias. Entonces, el Leave One Out Cross Validation lo que va a hacer es que siempre es la misma historia, ¿ya? Muestra de entrenamiento y muestra de testeo, pero la gracia que va a tener el método del Leave One Out es que va a tomar para entrenar todos los datos menos uno y va a validar en ese que no tomó. Entonces acá, si lo puedo hacer en un dibujito, mira, en mi pantalla, ¿ya?
lo hace así. Toma la muestra, supongamos que tienes 100 datos de nuevo para simplificar, y va a tomar en su primera iteración, toma 99 datos aleatorios, acá. 99 y 1. Por eso se llama leave one out. Porque, se refiere, deja solo uno fuera, ¿cierto? Y en estos 99 entrena y en ese que queda testea, ¿cierto? ¿Y esto cuántas veces lo hace? Lo hace, en este caso, 100 veces. Entonces, ¿qué es lo que hace este método que lo hace tan potente? Es entrena en todos los datos, en todos, y testean todos los datos. O sea, va a pasar por toda la muestra en algún momento. Y eso hace que refine muchísimo lo que encuentra. ¿Me entendieron toda la explicación del modelo? Ya, pero Sí, ahora viene la gran parte de esta cuestión, po. ¿Por qué si esta cuestión es tan fantástica, no se ocupa nunca en la práctica? O sea, yo muy pocas veces lo he visto en la realidad que los algoritmos ocupen el Leaf One Out Cross Validation, a pesar de que es muy potente. ¿Por qué? ¿Por qué creen que en la práctica no se usa? O se usa muy poquito. Ya, mira, se lo voy a poner un poquito más fácil. En un caso que estábamos resolviendo hace poco, teníamos 500 millones de observaciones, ¿ya? Entonces, piensa en eso, ya teníamos 500 millones de observaciones. ¿Cómo te tinca que funciona el Leave One Out Cross Validation con 500 millones de observaciones? Se te vuelve loco el computador, pues imagínate que lo que tendría que hacer es que entrena en 499.999.999 y testea en una. es que Después, aleatorio. computacionalmente, claro, computacionalmente es muy pesado. Exacto, computacionalmente es un método muy malo, muy poco eficiente, muy computing demanding. Entonces, dado eso, es que uno no lo utiliza. Es muy Profe, bueno. Cuénteme, a ver. y en la nube, ahora que está todo de moda, correr en la nube ahí debiese ser más rápido, po, ¿no? Es más rápido en la nube, es cierto, todo si uno utiliza una TPU o una GPU, Claro, algo con, así. te, con TPU en Colab puede que sea, pero sigue Exacto. siendo muy pesado. Sigue siendo muy pesado, exacto, Francisco. Aunque esté en la nube, igual. No sé. Mira, la nube es súper buena y mejora un montón. Y hay hartos, por ejemplo, no sé, la típica red neuronal que uno corre de imágenes, que no corre en el computador, corre súper rápido en la nube. Pero la nube igual tiene un scope. O sea, hay un momento en que la nube tampoco sirve. ¿Y cuando? En estos típicos modelos, ¿ya? O los modelos LLM, uno puede estar corriendo un mes igual en la nube, cada iteración. Entonces, efectivamente, la nube ayuda un montón porque obviamente te provee una TPU o algo así, pero no es mágico. Entonces, como tú, sobre todo si estás en un problema de negocio y necesitáis respuestas rápidas, no cuentas con ese tiempo. Yo me acuerdo cuando, bueno, porque parte más allá de los negocios, pero, y Nicole pregunta, antes que se me olvide, dice, pero si es bajo recomendable, sí. O sea, si el computador te lo puede hacer eficiente en un tiempo razonable, siempre vale la pena hacerlo, siempre. Pero un método muy potente para encontrar mejor modelo. Yo me acuerdo algunas de las cosas que hacíamos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, yo estaba haciendo mi doctorado, era Pew Research en ese entonces. Como que no estaba, y ahí ponte tú, de repente el computador lo tenéis corriendo 2 semanas y da igual, po, porque nadie está esperando ese paper, ¿me entiendes? O sea, de hecho, no lo lee ni mi mami. Entonces, en ese caso, da igual. Y ahí sí podía ocupar el Leave One Out Cross Validation porque el computador está corriendo 2 semanas, te valida todo y lo testea y da lo mismo. Pero cuando uno está en la consultoría, la empresa no te va a esperar 2 semanas que le entregue la respuesta de negocio, po. ¿Me entiendes? Entonces ahí el tiempo se paga mucho y por lo tanto ahí estos métodos no sirven tanto. O sea, este en particular, ¿ya? Para que lo tengan súper claro. Y me voy al último, que es el gold standard que se ocupa hoy día. ¿Por qué? Porque el mejor mundo entre el validation set approach, entre el primero y entre el segundo. Porque este es el que está entre medio de los dos, ¿ya? Y lo que te dice este modelo es que en vez de dividir la muestra en n partes, como son el número de datos, te dice divídela en k partes, ¿ya? Y tú decides el k. Entonces tú puedes decir, mira, k va a ser 3 y la divido en 3 partes, k va a ser 5 y la divido en 5. ¿Y qué es lo que hace? Hace lo siguiente, mira. Toma tu muestra, acá, ya tiene, por ejemplo, los 100 datos y tú dices, mira, voy a hacer k igual a 5.
Entonces lo que hace el algoritmo es que particiona esto en 5 partes iguales. Porque el K-fold, si lo haces stratify K-fold, las 5 partes no van a ser iguales, ya porque va a tomar en cuenta el desbalanceo de la muestra. Pero el tradicional lo hace en 5 partes o en 10 o lo que sea, iguales. ¿Qué es lo que hace? Va a entrenar siempre con 4 de las 5, entrena y va a testear en la parte que le queda. Y eso lo va a hacer ¿cuántas veces? 5 veces, cada veces. Si lo dividiste en 3, lo va a hacer en 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las partes van a pasar por entrenamiento y todas las partes van a pasar por testeo. ¿Lo ven? Y eso lo hace un método muy potente, porque si tú quieres y te alcanza el tiempo, quieres aumentar la capacidad computacional, bien, aumentas el K, K10, K no sé, pero no te vaya el K igual a N. Y por otra parte, estás más sofisticado y un poquito más riguroso que el K2, que es el del Validation Set Approach. ¿Lo ven? Entonces, la gracia del K-Fold es que te permite correr todo el espectro, desde K2, donde caí en el primer método, hasta Kn, que es el número de datos, donde caí en el último, en el segundo método, que es el Leap One Cross Validation. Entonces, esto es lo que ocupamos siempre y validamos. Y ahora, así como hand to mouth, nunca hemos necesitado más de un K10 para encontrar como el mejor modelo, ¿ya? O los mejores modelos. Así que eso es lo otro potente que tiene, que así como en la práctica, bueno, hay paper que te diga cuál es el K óptimo para cada problema de negocio, pero así como en la práctica, nunca hemos necesitado ocupar algo que sea superior a un K10 y que ya te dé súper buenos resultados. Pero de nuevo, hacer como la receta que me dijo mi abuelita, o sea, como que no tiene ninguna rigurosidad científica lo que le estoy diciendo más que la experiencia. Y con eso terminamos la clase de hoy. Gracias. Se me pasó volando, espero la hayan disfrutado y nos vemos el viernes, ¿cierto?